Regresamos y en estos días hemos tenido varios avistamientos de Jimin. Principalmente hemos tenido la oportunidad de verlo desde una perspectiva más externa. Recordemos que lo último de Jimin fue cuando una estilista subió una foto suya junto con Namjoon en un evento de arte, donde lo vimos rubio. Luego apareció otra foto en la que se apreciaba con más claridad, y una vez más pudimos notar lo hermoso que es. Posteriormente, Jimin fue visto nuevamente con Namjoon, esta vez en un video. En las imágenes se le observa de espaldas, con unos audífonos alrededor del cuello, y ambos vestían ropa deportiva, por lo que muchos comentaron que posiblemente iban a correr. La persona que los vio mencionó que primero se encontró con Jin y luego con Namjoon y Jimin. El último video, si no me equivoco, fue hace 2 días. En él vemos a Jimin nuevamente de espaldas cerca del edificio de HYBE, acompañado de su guardaespaldas. Algunos dicen que estaba por entrar, otros que ya se iba a casa. En realidad no se sabe con certeza. Lo que sí nos queda claro es que Jimin se encuentra trabajando, bien de salud y enfocado en sus proyectos, lo cual nos alegra mucho. Por otro lado, no tenemos actualizaciones sobre Jungkook ni ningún avistamiento reciente. Esperamos que también se encuentre bien, tranquilo y trabajando en lo que le apasiona. Bueno, lamentablemente, mientras los chicos cumplen con sus agendas, se preparan para sus proyectos y tratan de vivir tranquilos después de haber regresado del servicio, las noticias que los rodean no siempre son positivas. Y lo más doloroso es que esas noticias no vienen de medios oficiales ni de situaciones normales de la industria, sino de un fandom que, en lugar de cuidarlos y apoyarlos, muchas veces termina exponiéndolos o atacándolos sin sentido. Empecemos con el caso de Jimin, porque sinceramente lo que le pasó recientemente es bastante grave y merece ser explicado con calma. Hace poco se supo que una mujer tailandesa, que se identifica como parte del fandom Taekook, publicó amenazas directas contra Jimin. Según sus palabras, había viajado a Corea y supuestamente pagado a personas para acabar con él. Es fuerte incluso repetirlo, porque estamos hablando de un nivel de obsesión enfermizo. Lo más alarmante es que ella lo justificaba diciendo que, en su cabeza, Jimin era el culpable de que Jungkook y Taehyung no pudieran ser felices juntos. O sea, convirtió a Jimin en un villano de una historia inventada, una narrativa creada solo en su mente, y desde ahí lanzó palabras llenas de odio. Lo triste es que no estuvo completamente sola en esto. Muchos dentro del mismo fandom Taekook no la frenaron ni la denunciaron desde el inicio. Al contrario, algunos incluso la apoyaron, y cuando vieron que la situación empezaba a tener visibilidad, sobre todo gracias a fanbases de Jimin en Corea que tomaron el tema en serio y empezaron a moverlo, en lugar de asumir lo que estaba pasando, comenzaron a buscar culpables fuera de su círculo. ¿Y qué hicieron? Pues culpar a fans del Jikook, señalando a una persona específica y usando pruebas falsas, editadas de manera burda y sin ninguna coherencia. Básicamente, desviaron la atención para no hacerse responsables. Y aquí entra el punto importante. No es la primera vez que lo hacen. Este fandom en particular tiene un historial largo de culpar a otros de lo que ellos mismos provocan. Siempre dicen que ellos jamás le tiran hate a Jimin. Sin embargo, cualquiera que lleve tiempo en ARMY sabe que sí lo han hecho y de maneras muy bajas. Recordemos cuando atacaron al papá de Jimin, diciendo que usaba el nombre de su hijo para ganar dinero con su restaurante. Lo disfrazaban de preocupación por Jimin, cuando en realidad era solo una excusa para difamar. Incluso lo comparaban con el papá de Taehyung, a quien nunca hemos visto públicamente, diciendo que el padre de Jimin debería aprender de él. Esa comparación fue cruel, injusta y completamente innecesaria, porque en realidad el restaurante de la familia de Jimin existe desde hace mucho
y nunca ha sido algo escondido ni explotado de forma negativa. Atacaron a un hombre que no ha hecho más que apoyar a su hijo, todo bajo una supuesta preocupación que era puro odio disfrazado. No solo eso, también son los mismos que en su momento difundieron un comunicado falso en el que un reportero, con antecedentes de haber atacado a Yoongi, intentaba ahora ensuciar la imagen de Jimin inventando una relación que nunca existió. ¿Por qué hacían esto? Porque les convenía alimentar su narrativa, porque así podían reforzar sus shippeos y hacer creer a otros que sus teorías eran reales. No se trataba de amor por Jimin, ni de interés genuino en su bienestar, sino de manipular la información para que encajara en la historia que ellos querían contar. Y aquí es donde está lo más doloroso. Estas personas no aman a Jimin, no lo respetan, no lo apoyan realmente, y nunca lo van a admitir directamente, porque no les conviene reconocerlo. Prefieren mantener una fachada de fans mientras lo atacan por detrás, ya sea directamente o disfrazando el hate como preocupación. Este último caso es un ejemplo clarísimo. Una persona de su círculo amenazó gravemente a Jimin y en lugar de enfrentarlo, culparon a otros fandoms. Es retorcido y dañino. La cuenta de la mujer fue eliminada, sí, pero no gracias a ARMY en general. Fue eliminada por los esfuerzos de los fans de Jimin que se organizaron para reportarla en masa. Porque la verdad es que, de manera general, el fandom no le dio la atención que un caso tan grave merecía. Y aquí viene lo irónico. Cuando esa mujer empezó a lanzar hate contra Jimin, muchas cuentas que ahora prefieren callar compartieron sus publicaciones varias veces, ayudando a difundir aún más el odio. Pero cuando tocó asumir responsabilidad, guardaron silencio. Y eso te hace pensar lo poco querido que a veces es Jimin dentro del propio fandom, lo difícil que resulta ver cómo se prioriza el shippeo o la narrativa antes que el bienestar real de una persona. Y si pasamos al caso de Jungkook, la situación tampoco es menos preocupante. Una vez más, su privacidad fue vulnerada. No se trata solo de personas que se acercan a su casa para sacarse fotos como si fuera un punto turístico, lo cual ya es una invasión grave, sino que ahora incluso se han filtrado direcciones y números de identificación de él y de su familia. Estamos hablando de información extremadamente privada, sensible, que nunca debió salir a la luz. Imaginen el nivel de inseguridad y estrés que eso puede generar, no solo en Jungkook, sino en sus seres queridos. Y aquí surge otra vez la pregunta, ¿qué está haciendo la empresa para detener esto? Porque tanto en el caso de Jimin como en el de Jungkook, lo que vemos es una empresa que responde con silencio o con comunicados ambiguos, comunicados que no resuelven nada, que no dicen nada concreto, que solo dejan las cosas a la interpretación. Y eso no basta. Estos chicos no deberían cargar con amenazas, con invasiones a su privacidad, ni con campañas de difamación. La empresa tiene los recursos para actuar legalmente, pero muchas veces parece preferir la estrategia de esperar a que el tema muera solo. Es triste y frustrante ver cómo tanto Jimin como Jungkook, desde que salieron del servicio militar, han tenido que enfrentar este tipo de situaciones. En lugar de ser un momento de paz, de reencontrarse con los fans y trabajar tranquilos en su música y proyectos, han estado expuestos a un nivel de toxicidad impresionante. Y todo por gente que no los respeta como artistas ni como personas. Gente que en sus cabezas ha decidido que Jimin es el villano de una historia de amor inventada entre Jungkook y Taehyung y que merece odio por ello. Al final, lo que todo esto demuestra es que hay una parte del fandom que no está interesada en apoyar de verdad. Su prioridad no es la música, no son los logros del grupo, ni siquiera la felicidad de los chicos. Su prioridad es alimentar shippeos, guerras internas y narrativas retorcidas que solo existen en sus mentes. Y mientras tanto, los que pagan las consecuencias son ellos, Jimin y Jungkook,
que lo único que hacen es trabajar duro y dar lo mejor de sí mismos.